Tema 12. La sucesión de estados. Apartado 1. Las modificaciones territoriales y la sucesión de estados. La causa de que se produzca una sucesión de estados o sustitución de un estado por otro es siempre una modificación territorial de conformidad con el derecho internacional, es decir, cuando de forma lícita un estado pierde territorio y otro estado lo adquiere. La Comisión del Derecho Internacional inició en los años 60 la tarea de la codificación y desarrollo progresivo del régimen de la sucesión de estados. Los resultados normativos de ese proceso han sido dos convenios. El Convenio de Viena de 1978 sobre sucesión de estados en materia de tratados y el Convenio de Viena de 1983 sobre sucesión de estados en materia de bienes, archivos y deudas del Estado. En los dos convenios se define la sucesión de estados como la sustitución de un estado por otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales de un territorio. Apartado 2. La tipología de los supuestos de sucesión de estados. La sucesión de estados es un fenómeno de pérdida de un territorio por un estado y adquisición de un territorio por otro estado. Las categorías específicas de sucesión reguladas por los dos convenios son los siguientes. A. La sucesión respecto de una parte del territorio de un Estado, que tiene lugar cuando una parte del territorio de un Estado es transferida por este a otro Estado. También se le denomina sucesión parcial. B. Un estado de reciente independencia, es decir, un estado sucesor cuyo territorio era un territorio dependiente de cuyas relaciones internacionales era responsable el estado predecesor. C. La unificación de estados. Es el supuesto de sucesión que tiene lugar cuando dos o más estados se unen extinguiéndose la personalidad de ambos y forman un nuevo sujeto de derecho internacional que es el estado sucesor. D. La separación de parte o de partes del territorio de un estado, dando lugar a la formación de uno o varios estados sucesores. Y la E, la disolución, que tiene lugar cuando un estado se disuelve y deja de existir, formando las partes del territorio del estado predecesor dos o más estados sucesores. Apartado 3. Las modificaciones ilícitas del territorio y la sucesión de estados. Una modificación territorial en violación del derecho internacional no puede dar lugar a la aplicación de las reglas de la sucesión de estados. Es decir, no da lugar a la sustitución por el Estado ocupante de los derechos y obligaciones del Estado ocupado. El derecho internacional en vigor establece de forma imperativa la obligación de los Estados de abstenerse de todo uso o amenaza de fuerza armada en las relaciones internacionales. En definitiva, las modificaciones territoriales realizadas por la fuerza no pueden reconocerse y, en consecuencia, no dan lugar a una sucesión de estados. Los convenios de 1978 y 1983 establecen que ambas convenciones se aplican únicamente a los efectos de una sucesión de estados que se produzca de conformidad con el derecho internacional. No hay extinción de un Estado por el hecho de la ocupación ni por el hecho de que sus instituciones y autoridades hayan abandonado el país, y no da lugar a su sustitución por el Estado ocupante de los derechos y prerrogativas internacionales. Para el derecho internacional, el Estado ocupado continúa existiendo, es decir, ejerciendo todos sus derechos ante otros Estados y sujetos internacionales. Solo el ejercicio inalterado, ininterrumpido e indiscutido de la soberanía territorial otorgaría un título fundado en la prescripción adquisitiva. Entonces, según la práctica internacional, el Estado sobre cuyo territorio está situado el bien reivindicado por el Estado sucesor solo aceptará la reclamación del Estado si aquél le ha reconocido, ya sea de jure, ya sea de facto.
Apartado 4. La sucesión en materia de tratados internacionales. La sucesión de estados en materia de tratados ha sido regulada por el Convenio de Viena de 1978. Dicho convenio define la sucesión de estados como la sustitución de un estado por otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales de un territorio. El convenio no afecta a los tratados sobre regímenes de frontera y derechos territoriales. Además, establece la no transmisión de los derechos y obligaciones en el supuesto de que se haya celebrado entre el Estado predecesor y el Estado sucesor un acuerdo de transmisión o devolución. El régimen concreto de los supuestos de sucesión en materia de tratados son los siguientes. A. En el supuesto de sucesión respecto de una parte del territorio se estipula que dejan de estar en vigor respecto del citado territorio los tratados del Estado predecesor y entran en vigor los del Estado sucesor. Esta es la regla llamada de la movilidad del ámbito territorial del tratado. B. Si se trata de un estado de reciente independencia, la regla adoptada por el convenio es la de tabla rasa, que establece que ningún estado de reciente independencia estará obligado a mantener en vigor un tratado o a pasar a ser parte de él por el solo hecho de que en la fecha de la sucesión de estados el tratado estuviera en vigor respecto del territorio al que se refiera la sucesión de estados. El convenio declara que el Estado sucesor no tiene la obligación de ser parte en el tratado, pero sí tiene derecho a ser parte de los tratados del predecesor. La solución es distinta dependiendo de si el tratado es multilateral, que en este caso el Estado sucesor de reciente independencia, mediante una notificación de sucesión, podrá hacer constar su calidad de parte en el mismo. La notificación es, por tanto, un acto unilateral que se hará por escrito. Así se reconoce el derecho del nuevo Estado a ser parte del territorio multilateral. Y por otra parte, el tratado puede ser bilateral entre el Estado predecesor y un tercer Estado. En este caso, el Estado sucesor necesitará el consentimiento del tercer Estado para llegar a ser parte de un tratado bilateral entre ambos. Por último, en el supuesto de la unificación y separación de estados, el principio aplicable es el de la continuidad, es decir, la transmisión de los derechos y obligaciones derivados de los tratados en vigor del estado predecesor al sucesor. Acabamos el tema con el apartado 5, efectos de la sucesión sobre la cualidad de miembro de una organización internacional. No se ha admitido la sucesión en cuanto a los tratados constitutivos de las organizaciones internacionales. El Estado sucesor no sustituye al Estado predecesor en las organizaciones internacionales. Cada organización tiene un procedimiento de admisión y los Estados miembros de la misma son los que controlan el acceso de los nuevos miembros. En Naciones Unidas, en los casos de división, escisión o fraccionamiento de un Estado miembro, la práctica consiste en que el nuevo Estado debe solicitar ser admitido como nuevo miembro de la organización, continuando con su estatus de miembro del Estado objeto de la escisión.